Profe, Bien, partimos con el módulo 4 hoy día. sí, módulo 4. Bien. Buenas tardes, estimadas alumnas. Hoy día, como muy bien dice Amada, vamos a dar inicio al módulo 4 del curso Administrativo Contable y Recursos Humanos. Bien. Dentro del módulo 4, lleva por nombre, ¿cierto? Contabilidad y finanzas. Y como ya lo habíamos comentado un poquito, este módulo se va a ver relacionado, ¿cierto? Más que nada con un 70% de práctico, ¿ya? Dentro de esto vamos a ver asientos contables, vamos a ver, ¿cierto? Cómo llevar la contabilidad básica, se puede decir, desde el punto de vista, ¿cierto? De libro diario, libro mayor, los asientos, nota de débito, nota de crédito, cuando obviamente hacer un asiento con el IVA débito, IVA crédito fiscal. Ya entonces son situaciones que tenemos que ir viendo cómo se contabiliza el tema de los sueldos, cuándo, cierto, es una cuenta de activo, cuánto es de pasivo, cuánto es, cierto, de patrimonio, cuentas de resultado, pérdida, ganancia, ingresos, gastos. Bien. Em, y vamos a llegar al balance de cuatro u ocho columnas, ¿cierto? Depende cómo vayamos con el avance del curso en sí, ¿ya? Para eso vamos a tener que comprar los libros, para ir haciendo los ejercicios. No es necesario, no es necesario, no es necesario, ¿ya? Ahora, Ah, ya. el tema es que yo siempre trato de darle un poco a los módulos de lo práctico, porque en estricto rigor, solo acá hablamos de teoría, ¿ya? Hablamos de teoría. Entonces, si ustedes pueden, ¿cierto? O quienes ya han visto el material, solamente hay teoría, pero yo trato de, obviamente, de hacer ejercicios, ¿cierto? Compartir algunos ejercicios, hacer algunos asientos, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cuentas de ingreso, ¿cierto? Perdón, las cuentas T, el saldo acreedor, saldo deudor, ¿cierto? ¿Por qué nunca las cuentas de activos tienen que tener saldo acreedor? Entonces también es un tema de análisis dentro de aquello, ¿ya? Dentro de este módulo, lo mismo que el anterior, son 8 clases. Yo le había comentado que son uno de los módulos más largos en cuanto a cantidad de clase, el de contabilidad básica y el de contabilidad avanzada o contabilidad y finanzas. Bien. Así es que eso, ya hay para que también lo puedan tener cierto, súper claro esa info y así obviamente no tener problema obviamente a futuro y como también yo le había dicho, cierto, lo ideal es que vayan revisando estas clases donde no están porque es súper fundamental, cierto, el tener la continuidad, por supuesto, de los procesos, ¿ya? Así es que eso. No, o sea, en cuanto a la calculadora, solamente es para sacar una calculadora básica nomás, el mismo incluso celular les puede servir, porque insisto, son contenidos desde el punto de vista cómo se van a ir haciendo los hechos, ya, los hechos económicos, ya. Recuerden que obviamente es un módulo, por supuesto, súper importante, ¿cierto? Donde el objetivo de este módulo es que los alumnos logren entender la diferencia entre un activo, un pasivo, una cuenta de resultados, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, qué pasa con la cuenta caja cuando hay un pago, cómo se ingresa, ¿cierto? Dentro de los asientos contables, ¿ya? También que los alumnos puedan, ¿cierto? Adquirir los conocimientos sobre los libros, libro diario mayor, ¿cierto? Eh, el libro también auxiliar de remuneración, es cierto que por ley se exigen más de 5 trabajadores que tengan una empresa de llevarse un libro, bien. El libro compra-venta, ¿cierto? Que también es súper fundamental, también, ¿cierto? Cómo vamos a contabilizar aquello. Ya. Y por lo mismo es súper importante que puedan, ¿cierto? Analizar o ver, ¿cierto? Quienes estimen conveniente este material que yo le envié a su WhatsApp
en el del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Donde hacía una clasificación de las cuentas, ¿cierto? Cuentas de activo, cuentas de pasivo, ¿cierto? Sobre el tratamiento, ya que tenían estas cuentas también, ¿ya? Y sobre lo mismo, yo no sé quién pudo realizar este test, que también se los compartía a sus correos de la forma de pensar, no sé quién lo pudo hacer antes de iniciar el módulo, que lo pueda compartir si estima conveniente. No se me olvidó. Ya, no, pero obviamente que no sé quién lo... Perdón, profesor, ¿cuál test? Estoy súper perdida, a ver. Yo cuando le mandé los libros sobre recursos humanos, iba también un test que era en Excel, que solamente era para que lo pudiese hacer, nuevamente, que es el estilo de pensar. Ah, lo voy a revisar. Ya. ¿Eso pues, fue enviado por mail o por WhatsApp? No, se lo envié adjunto a los libros. A ver, déjeme ver. ¿Cuál es el test, el test, el test, el test? Déjeme ver si acá lo tengo. Este es el test. Inventario de estilos de pensar. Ya hay ciertas preguntas, ¿cierto? Hay 24 preguntas, ya. ¿Y cómo se completa esto? Dice, por ejemplo, no sé, la primera pregunta. Ay, cuando hay que planificar, yo prefiero. Y ahí nos da 4 alternativas, ¿ya? Dice llevar un planteamiento de visión de 10 años que describe la dirección que tomará nuestra organización, investigar y analizar los hechos y las cifras con lo que podemos hacer proyectos, facilitar una sesión de planificación para nuestro equipo y desarrollar un plan, o sea, el plan después de que la investigación y el planteamiento de la visión estén terminados. Entonces, ahí, ¿cómo eh, cómo obviamente ustedes tienen que completar aquello? Dice, para completar el test se deben llenar todas las opciones con prioridad de 4 a 1, siendo la 4 la opción que más se lo identifica y finalmente la uno, ¿ya? Entonces, ¿qué haría usted? Obviamente ante una planificación. Bueno, no sé, por ejemplo, para mí sería como lo que yo primeramente haría sería investigar y analizar, por ejemplo. Entonces, le coloco aquí el 4. Después, ¿qué haría, por ejemplo? Facilitar una sesión de planificación para nuestro proyecto, ¿ya? 2. Después, desarrollar cierto un plan después de la investigación y lo último que haría es llevar un planteamiento de visión de 10 años, por ejemplo. ¿Ya? Entonces así sucesivamente se responden todas las preguntas y después en el resultado, ¿cierto? Le va a dar el estilo de pensar que tienen cada uno de ustedes, ¿ya? Por ejemplo, a mí me da un 40% analítico, un 30% práctico, un 20% colaborador y un 10% imaginativo solo con la primera pregunta. Ya, y acá, ¿cierto? También se va a ir em, insumando como le dije yo, este test. Ya es un test súper bueno porque habla harto sobre el tema de nuestras habilidades, ¿cierto? Nuestra forma de pensar y todo. Por ejemplo, la segunda pregunta ahora dice, con relación a mis responsabilidades y en el aspecto financiero de mi trabajo, yo prefiero proporcionar y explicar los estados financieros, analizar los estados financieros y hacer comparaciones de los otros meses, trimestres, utilizar los estados financieros únicamente cuando sea necesario para apoyar a mi interpretación de la gran imagen y hablar informalmente con otros que están calificados y dispuestos a mantenerme informado. Ya, entonces eso obviamente es súper
importante ahí, ¿cierto? Poder, que ustedes, insisto, lo puedan realizar dentro de los tiempos que tengan. Es bastante bueno este test. Bien. Eh, Buenas tardes, profe, disculpe. Hola, Denis. Buenas Ya, tardes a todas, chicas. hola, hola. Ya, ahí lo voy a enviar yo, lo voy a tratar de reenviar al WhatsApp. Ya, perfecto. Pero no nos perdamos, ¿cierto?, del foco de esto, que es la primera clase del módulo de contabilidad, ¿cierto? Y finanzas. ¿Ya? Entonces, dentro de estos contenidos que tiene este módulo, ¿cierto? Primero vamos a hablar un poquito de la finanza de la empresa, ¿cierto? La contabilidad, algún aspecto, ¿cierto?, a considerar, el ciclo contable, los tipos de contabilidad, los elementos del estado financiero, la relación entre activo, pasivo y patrimonio neto, dualidad económica o partida doble de la contabilidad, los asientos contables, ejercicio de la variación de la igualdad de la educación básica de la contabilidad, tecnici- tecni- tecnicismos relativos a las cuentas, clasificación y tratamiento de las cuentas de resultados, plan de cuentas, manual de cuentas, sistema de información contable, proceso contable, libro diario, sistema de contabilidad, libros auxiliares, tratamiento del impuesto valor agregado del IVA, ¿cierto? Nota de crédito, nota de débito, cómo nosotros las contabilizamos, los PPM, ¿cierto? Los pagos previsionales mensuales, libro auxiliar de ventas, de compras, remuneraciones, honorarios, ¿cierto? Y el impuesto al combustible diésel de la ley 18.502. Entonces, harto material, ¿cierto?, que vamos a ir viendo dentro de estas clases. Pero antes me gustaría saber si todos ya conocen algunos aspectos contables desde el punto de vista práctico o alguien que nunca ha escuchado sobre estos contenidos. ¿Quieres saber sobre ambos o sobre quiénes han No, o sea, escuchado? si es que han visto, han podido trabajar con libro diario, con libro mayor, o saben cuál es su objetivo, su función, más para allá iba como la pregunta. Yo en Venezuela hice un curso, salí como técnico medio en asistente contable, sí, administración contable. Y ahí pude manejar el tema de los libros. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, yo en Venezuela también, em, o sea, tuve cursos como básicos, ¿verdad? Y fue lo que vi en clase, más no trabajé con eso en empresas, ¿sabes? Perfecto. Bien. Em, ¿Alguien más? Es que le pregunto para enfocar en cuanto a los contenidos y del tecnicismo que vamos a llevar el curso. No sé si me logran entender. Sí, sí. Ya, perfecto. Bien, finanza de la empresa. Entonces, finanzas de la empresa. Eh, Dice que las finanzas de una empresa son un tema clave para su supervivencia y éxito a largo plazo. Su correcta administración es crucial para cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector. ¿Qué sector o qué tamaño sería de la empresa? ¿O qué podemos comentar sobre, profesor, yo nada de eso, Jordán? ¿Qué podemos comentar sobre el tamaño o sector de la empresa? ¿Se acuerdan cuando veíamos el concepto de empresa o el módulo empresa? ¿Se refiere a a cómo saber qué tan grande es? ¿Cierto? El tamaño, mediana, gran empresa, ¿cierto? También puede ser el sector, ¿cierto?
El rubro, claro. Ah, perfecto, ya, no hay problema. El rubro, ¿cierto? Pública, ¿cierto? Privada, mixta, también, ¿cierto? Desde el punto de vista, los sectores, ¿cierto? Que está involucrada cada una de aquellas. Ya que puede afectar su capacidad para crecer, expandirse y cumplir los objetivos. Recordemos que cada empresa tiene un objetivo en común, ¿cierto? Tiene un objetivo a que dar respuesta, ¿cierto? Tiene un plan de trabajo, tiene estrategias, tiene políticas, ¿cierto? Donde de una u otra forma, ¿cierto? Se tiene que dar cumplimiento a aquello, ¿ya? La finanza, las finanzas son esenciales para el éxito y crecimiento de cualquier organización, ¿ya? Y sirven para varios propósitos entre ellos, como por ejemplo, administrar los recursos financieros de manera eficiente y eficaz, ¿ya? Tomar decisiones estratégicas que mejoren la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Evaluar, ahí sí. Evaluar el desempeño financiero de la empresa y hacer ajustes según sea necesario, ¿ya? Evaluar los riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlos. Un riesgo financiero, ¿cuál sería para ustedes? ¿O qué se le ocurre cuando hablamos de riesgo financiero? Cuando no hay liquidez, Ya, bien. ¿Qué más? O una inversión cuando hay, riesgosa. cuando hay poca venta, Ya, bien. ¿Algún otro concepto? cuando se necesitan socios capitalistas, Ya, sí, cierto. Pero desde lo específico dentro de una empresa, por ejemplo, un restaurante, ¿cuál sería un riesgo financiero? Una mala administración, o sea, que no lleven una administración organizada de la entrada de dinero y los gastos. Perfecto. ¿Ya? Bien, perfecto. Claro, o sea, aquí, ¿cierto? Cuando hablamos de estos riesgos financieros, como muy bien ustedes lo señalan, hay muchos riesgos financieros. O sea, desde una compra, ¿cierto? Y sabes que, no sé, una empresa comercial, compra y vende, ¿cierto? Voy a comprar, no sé, ahora que ya está, ¿cierto? Prontamente el Día del Niño, por ejemplo, ¿cierto? Yo quizás como empresa vaya a invertir muchos recursos, juguetes, por ejemplo, pero hay un riesgo en toda acción de la vida y sobre todo las empresas hay un riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo puede ser positivo o también puede ser negativo, ¿ya? Desde el punto de vista, oye, nos puede ir mal, ¿ya? Como también nos puede ir bien, ¿cierto? Y quizás quedamos cortos con cierta mercadería o con cierto producto. Entonces, ahí es cuando tenemos que buscar estrategias de mitigación, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ese riesgo, ¿cierto? A futuro no se concrete, ¿cierto? O no se lleve a cabo. No sé, por ejemplo, continuando con el caso de los juegos de los niños y niñas, ¿cierto? Vamos a comprar, no sé, 100.000 juguetes, ¿ya? Pero nunca hicimos un estudio para ver cuáles son las necesidades que hoy día tienen los niños o los gustos y preferencias, porque eso es cierto, todo quizás todos los días va cambiando. Hay, no sé, por darle un ejemplo, los peluches, ¿cierto? Hay como ciertas temporadas de algunos peluches, ¿cierto? Que son full dentro del mercado. Entonces, todo eso, ¿cierto? Se tiene que ir considerando para no tener estos riesgos financieros, porque imagínense que usted invierta, ¿cierto? En X producto y después no vaya a tener quizás alguna venta de esos productos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente, ¿cierto? Nos quedamos con los productos, ¿ya? Y obviamente nos quedamos con un stock y no podemos vender. Entonces, como también, por ejemplo, un restaurante, ¿cierto? Un riesgo financiero es la rotación de personal, por ejemplo, o gastos de la materia prima.
También puede ser, ¿cierto? Fuga como por ejemplo, el agua o fuga de la luz o el aumento, ¿cierto?, de gastos de consumos básicos. Entonces son riesgos, ¿cierto?, que de una u otra forma hay que buscar la estrategia, ¿cierto?, para disminuir esos riesgos, por supuesto, ¿ya? Y que no se convierta esta empresa a través de su ejecución presupuestaria y financiera, ¿cierto?, en una empresa donde solamente nos podemos encontrar con gastos o pérdidas, ¿cierto? Y no ingresos correspondientes para una situación, ¿cierto? Financiera donde yo pueda señalar, ¿cierto? Decir que, por ejemplo, hay liquidez dentro de aquella, ¿ya? Otro punto, obtener financiamiento para las operaciones de la empresa y proyectos de inversión, ¿ya? Siempre cuando yo hablo de un proyecto de inversión, tiene que tener cierto financiamiento, ¿ya? Tiene que tener cierto liquidez, ¿cierto? Para de una u otra forma yo poder llevarlo a cabo. Comunicar información financiera relevante a los inversores, accionistas y otras partes interesadas. Y garantizar de las regulaciones financieras y fiscales aplicables. Las funciones de las finanzas empresariales. Primero, administración financiera, financiamiento, análisis de riesgo, gestión de inversores y cumplimiento financiero. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre contabilidad y finanza? La contabilidad son registros, son las transacciones operativas que hace la empresa, ¿ya? Ya, Y las finanzas tiene que ver cómo se solventan esas operaciones. Yo perfecto. creo que la contabilidad atina más a lo que, como dijo la compañera, lo que son los registros de operaciones o de movimientos y la finanza va más a lo que es el análisis y la logística de la misma. Bien. ¿Alguien más que quiera insumar? ¿Qué más? A ver. Denny, por ejemplo. O Amada. Perdón, Amada está con su tema de clase. Denis, Ya, profe, ¿sí? ¿Cuál cree, este, dime, cuál, cuál cree usted que es la diferencia entre contabilidad y finanzas? contabilidad y finanzas. Bueno, contabilidad son los registros que se manejan en la empresa y finanza es como, eh, ¿cómo te dijera? Es como como decir como, no sé cómo explicarlo. Las transacciones, los procesos, los ingresos, los balances, la situación financiera. Los balances, finanzas es como los balances de la empresa, lo que, lo que, lo que demuestra en qué situación está realmente la empresa. Perfecto. Bien, muchas gracias. Claro, efectivamente, como dicen ustedes, ¿cierto? Muy bien lo que señalan ahí, cada uno de ustedes. En relación al tema de la contabilidad, obviamente la contabilidad, ¿cierto? Es una de las disciplinas muy importantes dentro de la empresa, ¿cierto? Que muchas están insertas dentro del departamento de finanzas, ¿ya? Pero esta obviamente su función principal, ¿cierto? Es analizar, recopilar, organizar, ¿cierto? Como muy bien decía Claudia, las diferentes transacciones financieras de una empresa. Bien. Como por ejemplo, las compras, las ventas que hacemos, los giros que hacemos, ¿cierto? Los pagos, ¿ya? Y esto, sin duda, obviamente, nos va a ayudar a tener una claridad de la visión de esa empresa, ¿cierto? En cuanto a temas de contables, ¿cierto? Con cuánta plata la que tenemos, ¿cierto? Cuánto es lo que estamos comprando, cuál es nuestra proyección de compras, cuál es nuestra proyección de venta, cuál es nuestra proyección de ingreso, cuál es nuestra proyección de egreso y un sinfín de otras situaciones más, ¿ya?
Eh, Ahora también, ¿cierto? La contabilidad tiene que trabajar de la mano con lo que es finanza, porque finanza, ¿cierto? De una u otra forma va a realizar, ¿cierto? Un proceso de optimización y gestión de recursos financieros desde, por ejemplo, los estados de resultados, sobre la gestión, ¿cierto? De la inversión de esa empresa, ya. em, Sobre una planificación también financiera, ya, de los posibles ingresos, de los posibles egresos, ¿cierto? Que tiene esta misma empresa, sin duda, ¿cierto? Para dar respuesta a situaciones y o hechos económicos que tiene. Y por supuesto, ¿cierto? Lo que vimos también conversado, finanzas tiene que evaluar el riesgo ya eh, que tiene esta empresa, riesgo, llámese futuras inversiones, futuros accionistas, proyectos, ¿cierto? Que tenga relación con la empresa o cómo, ¿cierto? Nosotros podemos optimizar más los procesos, buscar nuevas estrategias, buscar nuevos recursos, ¿cierto? Y un sinfín de otras situaciones más que tiene que, obviamente, buscar. em, en concreto, ¿cierto? El área de finanzas, ¿ya? Entonces, estas dos áreas tienen que trabajar de la mano porque una depende de la otra, ¿cierto? Yo para hacer una proyección financiera tengo que saber cuántos hechos económicos o cuántas transacciones están vinculadas a la misma empresa y eso, ¿cierto? Es una función netamente, por ejemplo, desde el punto de vista de la finanza, ¿ya? Perdón, de contabilidad. Entonces, hay diferentes estudios, ¿cierto?, que hablan de esto y que de una u otra forma también señalan, ¿cierto?, la importancia de estas dos áreas dentro de una empresa. Muchos dicen, hoy sí, lo que pasa es que las personas igual es importante. Sí, por supuesto, o sea, ya no lo hemos comentado, ¿cierto? Si nosotros acá discutiéramos qué es más importante, tener dinero o tener recursos humanos, yo creo que es un complemento, ¿cierto? Porque si no tenemos dinero, ¿cómo podemos contratar personal calificado para la empresa, ¿cierto? Y para que una empresa tenga un buen desempeño necesitamos invertir, ¿cierto? En recursos humanos y obviamente y esa inversión está asociada a un costo, ¿cierto? ¿Por qué ustedes creen que muchas empresas no tienen un éxito, ¿cierto? Dentro de su trayectoria, ya sea a corto, mediano o largo plazo? Porque lamentablemente, ¿cierto? No tienen personal altamente calificado para el correcto desempeño de sus funciones o tareas, ¿ya? Eso es un tema, ¿cierto? Y un tema que obviamente de una u otra forma va a afectar a la empresa. Entonces, contabilidad y finanzas están íntimamente relacionadas. Em, Leandro Cañibaño Calvo, profesor, ¿cierto?, de la Universidad de Madrid, habla y dice que la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica y financiera que tiene por objetivo producir información para hacer posible los conocimientos pasados. Y es cierto a través de de las transacciones o hecho económico. Presente y futuro en la realidad económica en términos cuantitativos y su fin es facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control internas. ¿Ya? En realidad, las finanzas parten de la propia contabilidad para Carlos Nacher, ¿cierto? Cofundador, responsable de comparador de productos, mercados, bus, eh, Busconómico, contribuye a tomar decisiones inmediatas, no solo por conocer en todo momento el cash flow de la empresa, sino que ayuda a tomar decisiones de inversión, reinversión e incluso al revés, es decir, al frenar gastos, ¿ya? Em, Esto es una situación súper importante porque cuando nosotros podemos identificar, ¿cierto?, los riesgos que tiene la empresa, cuál es el objetivo de la empresa, hacia dónde queremos llegar con nuestras metas, ¿ya?
hay un trasfondo y un trabajo, obviamente, de todas las y los profesionales, ¿cierto? Y las direcciones que están vinculadas bajo dentro de esta empresa. Por eso es muy importante, ¿cierto? La coordinación que deben tener las empresas, cuyo objetivo, ¿cierto? Es dar respuesta a las diferentes necesidades, ¿cierto? Y proyectos de la misma. Porque se entiende, ¿cierto? Que una empresa nace de una necesidad que haya dentro de la misma empresa, por supuesto, o dentro de un sector, ¿cierto? Dentro de un barrio. Entonces, lo ideal es que tenemos que darle respuesta y para eso obviamente tenemos que estar altamente coordinados. O sea, yo no saco nada, ¿cierto? Con llevar proceso de la contabilidad, ¿cierto? Al 100% si en definitiva esas acciones, ¿cierto? No van de la mano o no están dando respuesta, ¿cierto? A un plan de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? No están dando respuesta a las metas ni objetivos, ¿ya? Pero para tener aquello, ¿cierto? Tenemos que considerar hartos procesos contables desde el punto de vista, ¿cierto? De, no sé, las diferentes transacciones que vayamos teniendo. Entonces, contabilidad se puede definir que es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la realidad económica y financiera de las organizaciones o empresas con el fin de facilitar la dirección y el control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática para las distintas partes interesadas. ¿Ya? Una de las finalidades es suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad de sus usuarios en la toma de decisiones tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones o de los resultados futuros, dotando tal de decisiones de racionalidad y eficiencia. Esto es súper importante, ¿ah? Porque la contabilidad, como dice ahí, es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio. ¿Cómo ustedes creen que se compone un patrimonio de una empresa? ¿Bajo qué ítem o qué es para ustedes un patrimonio? Son los activos, en el caso de una constitución que pueda tener la empresa, por ejemplo, mobiliario, activo en cuenta, efectivo. Ya, ¿qué más? Puede ser también capital humano. ¿Cómo, perdón? Cartas. Puede también ser el capital humano, porque si Ah, tú no capital tienes, humano. Ah, no ya. tienes las personas idóneas para tu organización, es muy probable que también te puedes ir a pique y perder lo que tengas en lo tangible. Mm, sí, correcto. Bueno, patrimonio, ¿cierto? Como muy bien dice Sharon y como muy bien dice Claudia, ¿cierto? Es un conjunto de diferentes partidas ya de bienes, de derechos, de obligaciones, ya de una persona en particular, ¿cierto? O una entidad ya en un periodo, ¿cierto? Determinado que de una u otra forma, ¿cierto? Son los aportes ya que van a tener, ¿cierto? Los diferentes ciertos inversores, accionistas para una empresa, ya en cuanto a dinero, por supuesto, bienes como, por ejemplo, maquinaria, ¿cierto? Computadores, ¿cierto? Dependiendo obviamente el tipo de empresa que sea. Y por supuesto también está el factor humano, ¿ya? Porque muchos recuerden que cuando hablamos de una constitución de una empresa, quizás todos nos van a colocar quizás en condiciones de igualdad, obviamente un aporte para la empresa, pero sí obviamente el no tener quizás maquinaria, el no contar, ¿cierto? Con dinero fresco también, ¿cierto? Está la opción de poder, obviamente, hacer un aporte desde lo laboral, ¿cierto? Muchas empresas pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando se constituyen diferentes empresas, ¿cierto? Dicen, no, sabes que mi aporte es el trabajo en la empresa, ¿me entiendes? Igual es válido porque también, ¿cierto? Es parte de un patrimonio, ¿cierto? Que está vinculado ahí. Bien. Bueno, algunos puntos a considerar. em,
Dice, para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal, algo que debe llevarse porque no hay remedio, ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a ser. La contabilidad quizás es el elemento más importante de toda empresa o negocio por cuanto permite conocer la realidad económica, financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que puede esperar de ella. Sí, claro, es el patrimonio neto. Patrimonio neto, amada. Es el saldo entre el activo y el pasivo. La contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa, permite tomar decisiones de de precisión, permite conocer de antemano lo que puede acceder. Todo está plasmado en la contabilidad según los periodos de tiempo en que se divide la contabilidad de una empresa. ¿Ya? Ciclo contable. El ciclo contable es el periodo de tiempo en que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una empresa fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad, normalmente un ciclo contable de un año, ¿cierto? Yo cuando les hablaba, ¿cierto? de la contabilidad, lo ideal, ¿cierto? Es que la contabilidad se lleve dentro de un periodo y este periodo, ¿cierto? Es un año tributario, un año contable, ¿cierto? De enero a diciembre, ¿ya? Etapa de un ciclo contable. Primero, una apertura, un movimiento y un cierre. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tiene 3 etapas el ciclo contable? Y no hay una cuarta o no hay solamente dos. ¿Por qué? A ver. Porque aquí Debbie. claramente se divide en que tú inicias con un capital para hacer una propuesta comercial, ¿no es cierto? O una actividad comercial. Ese es tu inicio. Tú cuentas con X, ¿no es cierto? Después en el desarrollo para multiplicar tu X o X más Y, como se puede decir también, obviamente te va a dar el resultado, ¿ya? Y ese es el resultado el que te va a reflejar la utilidad ante un periodo de tiempo que se supone que se habla siempre de un año. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Profe, porque allí se demuestran los distintos tipos de operaciones que se realizan en la empresa, pues. Inicias con un aporte y a medida que vas haciendo las operaciones se van identificando los movimientos que la empresa tiene. Correcto, correcto, súper bien. Claro, entonces como dicen ustedes, eh, efectivamente, cuando hablamos, ¿cierto? De un ciclo contable, tiene 3 etapas: apertura, movimiento y cierre. Cuando hablamos de la apertura, dice, al comenzar la actividad, la empresa abre su año contable y comienza a realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en sus libros contables, tanto los obligatorios como los auxiliares, ¿ya? Después tenemos otra etapa del movimiento, registro de las transacciones, ¿ya? Y el cierre. Al finalizar un periodo contable, se procede a cerrar las cuentas para determinar los resultado económico del ejercicio. Entonces, este ciclo contable, ¿cierto? No, aquí, como dice, normalmente es de un periodo de un año, ¿cierto? Y esta apertura contable, ¿cierto? Inicia con un saldo inicial de caja, ¿cierto? Con hecho económico, ¿ya? Y que estos hechos económicos, ¿cierto? Se tienen que registrar en libros contables, como el libro diario, las cuentas T, libro mayor, ¿cierto? En los balances correspondientes, ya también, ¿cierto? Es súper necesario y fundamental llevar, obviamente, el libro de compra-venta, ¿cierto? Para el pago de IVA.
También, ¿cierto? El libro de auxiliar de remuneraciones que establece por ley, ¿cierto? Que más de 5 trabajadores se tiene que llevar un libro de contabilidad o un libro de remuneraciones, ¿ya? Y la segunda etapa tenemos, ¿cierto? Los movimientos, que en estos movimientos, ¿cierto? Hay un vacío de toda esta información en las diferentes, ¿cierto? Registros de transacciones, ¿cierto? Aquí donde obviamente podemos identificar las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de resultados, ¿cierto? Y así sucesivamente. Preguntar así, obviamente que después lo vamos a ver más, con más detalle. Cuando una cuenta de activo aumenta, ¿dónde se ingresa? ¿En el debe o en el haber? Porque esos son registros o son registros que se tienen que considerar dentro de las transacciones a través de los hechos económicos. Por ejemplo, si la caja aumenta, ¿dónde se registra? ¿En el debe o en el haber considerando el libro diario? En el debe. ¿Qué creen ustedes? Claudia dice el debe. ¿Quién más? ¿Cómo, profe? Una cuenta de activo, ¿dónde se registra? ¿En el debe o en el haber? Cuando aumenta un activo, por Por ejemplo. el de, por el debe. Ya, perfecto. Bien, bien. Ok. Ya. El cierre, la tercera etapa, ¿cierto? Del proceso o del ciclo contable. El cierre, ¿cierto? Dice, al finalizar un periodo contable se procede a cerrar las cuentas para determinar el resultado económico del ejercicio. ¿Ya? Del ejercicio. Tipo de contabilidad. La contabilidad está considerada como un sistema de información que permite que las empresas u organizaciones puedan tener un registro y control de todas sus actividades económicas, financieras y administrativas de forma sistemática con el objetivo ahí está, le permite generar información de forma clara, confiable y oportuna que sirva de base para la toma de decisiones. Aparte de estos 4 sistemas de contabilidad que después lo vamos a explicar. La contabilidad financiera, costo, administrativa, fiscal. ¿Ustedes conocen algún otro tipo de contabilidad? Profesor, está la financiera, la tributaria. Por lo menos he oído de esas dos. Deben haber más. Ya, bien. ¿Cuál otra creen ustedes, estimadas? Gracias, amada. ¿Cómo se llama la contabilidad que se lleva La en la empresa pública. pública? La Sí, pública, profe, la contabilidad pública, la ¿Pero cómo se contabilidad llama? fiscal, la contabilidad de costos, Ya, esa se llama contabilidad gubernamental. contabilidad fiscal. La fiscal, sí, es que ahí lo establece. Hay, Pero, hay, hay menciones también que cuando hablamos de contabilidad de costos también se le agrega y presupuestaria. sí, sí, perfecto. Bien. A ver, cuando hablamos de la contabilidad financiera, acá muy bien lo señala, porque todos tienen diferentes objetivos, ¿cierto? Pero obviamente buscan, ¿cierto? Desde el punto de vista de la optimización de los recursos, la transparencia de los recursos, la transparencia del proceso administrativo, ¿cierto? Por algo está la contabilidad administrativa, ¿cierto? La contabilidad de costos, por supuesto, que es súper importante, ¿cierto? Cuánto obviamente es el costo que está asociado a un producto. Bien, ¿estamos ganando o no? ¿Cierto? ¿Estamos teniendo ingresos o solamente estamos teniendo gastos dentro de este producto? Bien, o dentro de esta empresa. Entonces, eh, cuando hablamos de la contabilidad financiera, dice, tiene como objetivo la preparación y presentación de los estados financieros. Estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de la variación del patrimonio, ¿cierto? Nota de los estados financieros para los usuarios eternos, ¿ya? Entonces, la contabilidad financiera, ¿cierto? Obviamente de una u otra forma nos va a proporcionar cierta información que se ve reflejada dentro de todo estos estados financieros que hemos podido acá revisar, pero que involucra, ¿cierto? Estas cuentas de ingreso, estas cuentas de gasto, estas cuentas de activos, estas cuentas de pasivos, ¿cierto? ¿Para qué?
para una correcta toma de decisiones, bien, de la empresa en temas de inversiones, por ejemplo, en temas, ¿cierto?, de costos, en temas de proyección, ¿cierto?, financiera, de inversión, quizás para personas externas, ¿cierto?, a la empresa, nuevos socios o nuevos capitales, bien, o nuevo, perdón, capital para la empresa, ¿ya? Después tenemos la contabilidad de costos, sistema que tiene como objetivo analizar los costos unitarios que involucran producir bienes y servicios de su venta y procesos productivos y generar información de costo para usuario interno de la empresa. ¿Ya? La contabilidad de costos, ¿cierto? También, ¿cierto? De una u otra forma nos va a entregar sí, diversos hechos económicos, ¿cierto? Que nos permite controlar, nos permite también, ¿cierto? Optimizar operaciones desde el punto de vista de los costos propiamente tal, ya cuál es el valor, por ejemplo, de la elaboración de un calzado, del pan, de X producto. Y ahí es cierto cuando hablamos de los costos que están asociados, ciertos costos como por ejemplo directo, indirecto, recursos humanos, ¿cierto? Y un sinfín de otros costos más que se tienen que considerar. Entonces también hay una contabilidad que va a responder aquello. La contabilidad administrativa dice que este sistema se centra en aspectos internos de la organización que tienen que ver con la administración. Se centra en el cumplimiento de objetivos estratégicos y en la búsqueda de mejoramiento continuo. ¿Algún proceso administrativo que ustedes puedan relacionarlo con la contabilidad? ¿Cómo? Remuneración, ¿Ya? ¿Qué más? costos, Procesos administrativos. perdón, ya, remuneraciones y recursos humanos, Sí, recursos humanos, ¿cierto? ¿Qué más? A ver. La parte operacional, Claro, ya. La planificación, profe, ¿no? Planificación, ¿cierto? Planificación, obviamente, de las diversas operaciones em, que tiene una empresa, ¿cierto? Desde el punto de vista que también, ¿cierto? Se tienen que elaborar estrategias, como muy bien dice, hay objetivos estratégicos, ¿cierto? Que tienen que tener la empresa dentro de los diferentes procesos, ¿ya? Aquí hablamos de la operatividad administrativa, ¿ya? Cuando yo le explicaba hace un tiempo atrás sobre un pago, por ejemplo, de una factura. Oye, nos demoramos 10 días en los diferentes procesos para concretar el pago. Busquemos estrategias, ¿cierto? Estrategias administrativas para, obviamente, mejorar los procesos, ¿ya? Mejoramiento de proceso continuo, ¿ya? Oye, ¿sabes qué? Optimicemos los pasos. De 10 pasos, tenemos en 5, ¿cierto? Cumpliendo el mismo objetivo, ¿cierto? Aquí estamos buscando estrategias de optimizar tiempos, optimizar recursos, ¿cierto? Tener, ¿cierto? Mayor respuesta con nuestros proveedores sobre todo, ¿cierto? O clientes quizás, ¿cierto? Desde una mirada también de cómo podemos ir buscando, o también, por ejemplo, implementar diferentes procedimientos, estructuras, ¿ya? Pero la contabilidad administrativa viene a eso, a ordenar un poco la casa, ¿cierto? En situaciones de estrategias, en situaciones, ¿cierto? De búsqueda, de mejoramiento continuo, ¿ya? Para una correcta, ¿cierto? Ejecución labor, ¿cierto?, que se va teniendo dentro de cada uno de los procesos. Y la contabilidad fiscal, Profesor, sistema que... entonces, a ver, una consulta, en términos general, se refiere que la contabilidad administrativa estamos viendo como la parte donde se trazan plazos. O sea, no más que plazo, o sea, más allá de plazo, Claudia, es cómo nosotros podemos mejorar estratégicamente
nuestros procesos administrativos dentro de una empresa, ya como por ejemplo, como yo le explicaba yo, el tema de un pago de factura, ya. Esos son procesos administrativos, ¿cierto? Que tienen relación con la contabilidad. O sea, si yo siento que nos estamos demorando mucho en pagar una factura, hay que buscar estrategias para cumplir el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de ese proceso? Pagar una factura, ¿cierto? No nos demoremos un mes o 5 días, el objetivo se va a cumplir igual. Lo que tenemos que nosotros mejorar son los procesos internos, ¿cierto? Para dar cumplimiento en un mínimo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? Una demanda. ¿Y cuál es la demanda, ¿cierto? Que por ejemplo, continuando con el caso de la factura, tenemos una alta demanda de los proveedores que todos los días nos están llamando por sus pagos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mejorar nuestra contabilidad administrativa para que ese mes que nos estamos demorando como empresa, ¿cierto? Se acorte, no sé, a 15 días, a 10 días o 5 días, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si optimizamos los tiempos, vamos a optimizar los recursos, pero vamos a aumentar ¿qué? La productividad de la empresa. ¿Se entiende? Y la contabilidad fiscal, sistema que se centra en el registro y preparación de informes que sirvan de base para la determinación de impuestos, debe declarar eh, parar una empresa, no, y declarar y pagar una empresa al fisco. Ya ahí hay un tema de redacción. La contabilidad fiscal viene a dar respuesta a los impuestos, ¿cierto? Recordemos que hay diferentes leyes, ¿cierto? El impuesto a la renta, el impuesto, ¿cierto? De los productos. El impuesto, por ejemplo, el pago del IVA, ¿cierto? Que tiene que estar antes del 12 de cada mes, ¿ya? Entonces, también viene a regular, ¿cierto? A través de la contabilidad fiscal, estos registros, es- esta preparación de los informes, ¿ya? El pago de impuestos, que se cumplan las leyes, ¿cierto? Y un sinfín de situaciones. También tenemos la contabilidad social. ¿Cuál creen ustedes que sería el impacto de la contabilidad social? ¿O qué podemos opinar del concepto social? ¿Qué creen ustedes? De la sociedad, profe. Ya, ¿cierto? Bueno, la contabilidad social de una u otra forma va a medir, va a registrar, va a evaluar el impacto social que tenga esa empresa en ese determinado sector, ¿cierto? Donde está en funcionamiento, ¿ya? ¿Cuál es el impacto social y cuál es el impacto de ambiente que se está generando dentro de ese barrio, dentro de ese sector? Y aquí, obviamente, este impacto social, obviamente, se tiene que dar por entendido, ¿cierto? Que se tienen que hacer una evaluación, todas las empresas, todas las organizaciones, ¿ya? Porque se entiende, ¿cierto? Que cuando yo instalo cualquier empresa, digo empresa, obviamente, por ejemplo, voy a instalar una planta, ¿ya? En una comuna. ¿Cuál va a ser el impacto social de esa planta en esa comuna donde, o sea, no quiero dar la respuesta, pero ¿cuál creen ustedes que sería el beneficio para esa comuna, por ejemplo, el instalar una planta? Pero también tenemos ciertos aspectos negativos. Planta, planta de Una, árbol. por ejemplo, CMPC, una planta de celulosa, por ejemplo. Bueno, ahí hay que considerar los problemas socioambientales en ese sentido, po, porque Ya, también pero hay una regla, tú no te puedes instalar con cualquier tipo de industria o empresa en cualquier lugar. sí, pero mi pregunta era, ¿creen ustedes que sería el impacto positivo socialmente al instalar una planta dentro de una comuna, por ejemplo? Entrega trabajo.
Ok. a la comunidad. Es tan simple como eso, ¿cierto? El aumento, obviamente, de la inserción laboral dentro de ese sector. Lo negativo, obviamente, podemos estar de acuerdo, ¿cierto? La contaminación, el tema ambiental, sí, obviamente, qué tan cerca vamos a instalar quizás esta industria dentro de la comuna, pero esos son otros, pero aquí la contabilidad social en ese sentido, obviamente, ¿cuál es el impacto que vamos a tener? Vamos a tener, ¿cierto? Un impacto social que obviamente, vamos a aumentar, ¿cierto? La el tema salarial, ¿cierto? Vamos a tener más empleo, pero también está la otra área negativa, ¿cierto? Que es el ambiente. Entonces, todo eso también se tiene que medir dentro de un impacto que tenga una empresa, ya sea mediana, gran empresa, pequeña empresa. ¿Cuál es el impacto social que tiene obviamente un, un minimar o dentro de una población, ¿cierto? Igual hay un impacto social ahí, ¿cierto? Y quizás también van a haber problemas mm, de la población, de barrio, entonces también se tiene que medir eso, ¿ya? También, como lo habíamos comentado en antes, está la contabilidad gubernamental, ¿cierto? Que la contabilidad gubernamental viene a dar respuesta, ¿cierto? Sobre principalmente se lleva a cabo dentro del sector público, ¿cierto? Las diferentes instituciones, ¿cierto? Eh, y organismos públicos, ¿cierto? Y esto son procesos para que nos permite también analizar, clasificar, registrar, ¿cierto? La interpretación de la información financiera dentro de las diferentes arcas de los servicios públicos, ¿cierto? También dijimos que em, acá, por ejemplo, los gastos dentro de la contabilidad se llevan de acuerdo, ¿cierto? O la imputación de gastos es de acuerdo a la naturaleza del gasto en sí, ¿ya? Eh, entonces, no sé, por ejemplo, voy a comprar un lápiz para trabajar en la oficina. La imputación del gasto es muy diferente a si yo compro un lápiz para regalárselo, por ejemplo, a ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la contabilidad gubernamental se lleva desde ese punto de vista, desde la naturaleza del gasto. O sea, ¿cuál es el objetivo de ese gasto? ¿Ya? Diferente es, por ejemplo, no sé, pues si compro un computador para trabajar, ¿cierto? Dentro del sector público, voy a contratar un nuevo fiscalizador para el servicio de puesto interno, ¿cierto? Le falta el computador, le compro el computador, ¿cierto? Para que trabaje este profesional. Diferente es, ¿cierto? La imputación contable, digo bien, si yo le compro un computador, por ejemplo, a Denis para que obviamente como un premio, ¿cierto? A la mejor, no sé, alumna del curso, por ejemplo. Son tratamientos de cuentas diferentes, ¿ya? Y por allá, ¿cierto? Va un poquito también el poder, ¿cierto? Registrar bien esta contabilidad. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay diferentes tipos de de contabilidad, ¿cierto? Que existen para su determinado, ¿cierto? Periodo. Bien, em, vamos a hacer el break. Son las 8:08. 8:08. Volvemos a las 8:24, si no me equivoco. 15 minutitos, ¿cierto? Para continuar con el material. ¿Les parece? Bien, entonces volvemos a las 8:24. Ok, está bien, profe.
Toby, ¿ya dónde iba ya? Adentro. ¿Ya le dejamos abierto aquí? Soy tan mal portado, oye. Ya, parte. Vamos a empezar, ya. Ya. ¿Y venimos aquí? Por eso no tenía. A ver, Sí, estoy ahí. un chorizo, cabrón, chico. Sí. Chorizo, No, no, no. chorizo. ¿A dónde vamos? Que no sé si le
Bien, continuamos. Por favor, ahí para que nos volvamos a conectar, ¿cierto? Continuando con la clase. Dice, antes de comenzar, es importante tener claro la diferencia de bienes. Por favor, un segundito aquí para actualizar mi sistema. Y así, ¿cierto? Vamos hablando el mismo idioma, porque si no... eh, mm, ya, por ejemplo, bueno, no sé quién será. Ya. KPI. Bien, perfecto. Entonces, hay que tener claro, ¿cierto?, la diferencia entre estos tres conceptos. Primero, que son bienes, ¿cierto? Dice que son todos los bienes que tenemos como empresa, persona natural, por ser un auto, casa, dinero, en la cuenta corriente, ¿cierto? Computador, bienes materiales o físicos y no materiales. Bien. Bueno, aquí, ¿cierto? Cuando hablamos de bienes, podemos, ¿cierto?, definir que son netamente temas o cuentas, si lo digamos, ¿cierto?, a la contabilidad como activos. Derechos, dice, son derechos. Es el dinero que deben como empresa. Ejemplo, cuando presto ese dinero, adquiero el derecho de cobrar para que se cancele. Bien, que eso es cierto, nosotros tenemos como instituciones, por supuesto, ya como empresa, como contribuyente, como persona. Obligación, compuesto por nuestras deudas, a ello le llamamos así, ejemplo, cuando pido dinero al banco y contraigo una deuda y a la vez una obligación. Ahí, cierto, ya estaríamos hablando de cuentas, por ejemplo, cuentas de pasivos, cierto, compromiso a futuro, ya, eh, deuda, cierto, letras por pagar, todo aquello que por pagar, cierto, en la contabilidad se menciona que es pasivo y cuando un pasivo aumenta, va en el tratamiento o en el asiento del haber, ¿cierto? Y cuando un pasivo disminuye, obviamente va en el debe, ¿ya? En el debe. Teoría contable. Elementos del estado financiero. Según el marco conceptual, los elementos del estado financiero son activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, que son las cuentas de resultados, estas últimas dos. ¿Ya? Voy a checar un poquito ahí. Dice activo, un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Ejemplo, banco, cliente, inversiones financieras, planta y equipo. Los PPE. PPE. ¿Ya? ¿Qué otro activo creen ustedes que debería haber o debiese haber? En resumen, lo que es activo es lo que tiene la empresa. Es cierto lo que nosotros podemos enfrentar a futuro, ¿cierto? Ya obviamente hablamos de la liquidez, ¿cierto? Los activos circulantes, los activos obviamente no circulantes, entonces un sinfín de otras situaciones. Por ejemplo, un activo, ¿cierto? Uno lo puede definir como bienes, ¿cierto? Y derechos que tiene o que puede controlar la empresa. Como por ejemplo, la caja.
¿cierto? Cuando hablo yo de efectivo, estamos hablando de la caja, ¿cierto? Banco, vehículos, ya. Clientes. ¿Por qué cliente? Cliente X es una cuenta de activo. ¿Qué pasa con el tratamiento contable o con esa transacción contable cuando hablamos de cliente? Porque el cliente, ¿cierto? Es quien nos va a, cuando yo vendo algún producto que se llama mercadería, ¿cierto? ¿A quién se la vendo yo? A los clientes. Y los clientes, ¿cierto? Al pagarme, ¿qué va a pasar con mi caja? ¿Va a aumentar o mi banco va a aumentar? Pero ¿qué va a pasar con la mercadería? La mercadería va a disminuir al venderla. Al comprarla es diferente, ¿cierto? La cuenta de mercadería va a aumentar, que va al debe, y si pago con caja, si pago con efectivo, ¿cierto? Esos productos, mi cuenta caja va a disminuir, y si no me alcanza con la totalidad de mi efectivo pagar, ¿qué va a pasar? Que mi cuenta de proveedores va a aumentar. Y cuando un proveedor aumenta, que es una cuenta, es una obligación con terceros, ¿cierto? Va en tratamiento del haber. Miren, cuando quizás para ustedes o para algunos digan, profesor, no entiendo nada, está hablando en chino, mandarín, no entiendo. Cuando lleguemos a esta parte, a la página número 10, este cuadrito que tiene tres colores, verde, rojo, celeste, se lo tienen que aprender. Si no se aprenden este cuadrito, no van a entender nada de lo que está pasando más adelante. Absolutamente nada. Aunque yo le explique 1, 2, 3, 4, 20.000 veces, si no se aprenden, insisto, este cuadrito y cómo ustedes lo van a interpretar en las diferentes transacciones y hechos económicos, obviamente, si se aprenden esto y cómo lo interpretan, fantástico. Si no, lamentablemente, no va a haber forma de poder, ¿cierto?, explicar los contenidos hacia más adelante. Bien, entonces, yo lo que le estaba comentando es como, en resumen, después lo que vamos a ver acá, ¿ya? Cuando yo le decía, yo compro mercadería, ¿bien? Al comprar, y por ejemplo, no sé, yo voy a comprar mercadería a Puerto Montt. Compro, no sé, a ver, una empresa de muebles, compré 10 sillas, ¿ya? De esas 10 sillas, 5 la pagué al contado y 5 las quedé debiendo, ¿ya? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cierto? Hay tres situaciones súper concretas. Compro mercadería, mi cuenta de mercadería va a aumentar. La mercadería, si ustedes vieron en el clasificador del Servicio de Impuesto Interno, dice que es una cuenta de activo. ¿Qué pasa cuando un activo aumenta? Se registra en el debe, ¿cierto? Pero también dice la segunda parte de esta transacción o hecho económico, dice que compré esas 10 sillas, el 50% la pagué con efectivo. Y el efectivo es la caja, es una cuenta caja. ¿Y qué dice el Servicio de Impuesto Interno, cierto? A través de la teoría, dice que cuando una cuenta de caja disminuye, y la cuenta caja es una cuenta de activo, y cuando una cuenta de activo disminuye, se registra en el haber. ¿Por qué en el haber? Porque yo tenía, no sé, 500.000 pesos en caja y pagué 250, ¿cierto? Entonces ya no voy a tener los 250. Entonces, por alguna parte tuve que salir esa plata y esa plata, ¿cierto? Sale por el haber cuando es una cuenta de activo. Entonces, cuando es la cuenta de activo disminuye, se registra en el haber. Ahora, la tercera parte de esta transacción o hecho económico dice que, oye, no tenía más plata, le quedé debiendo al proveedor, ¿cierto? Le quedé debiendo el 50% de la silla. ¿A quién le quedé debiendo? A los proveedores, ¿cierto? Y si ustedes lo llevan a la contabilidad, esta deuda se genera a través de la cuenta de proveedores. ¿Por qué? Porque obviamente le compré a alguien y ese alguien se llama proveedor, ¿cierto? El proveedor es una cuenta de pasivo, ¿bien? ¿Y qué dice la regla o estos tres cuadritos que hay acá? Dice que cuando un pasivo aumenta, se registra en el haber, porque mi obligación con terceros, mi deuda como empresa está aumentando.
Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en 15 días más yo vendo esa silla y tengo la plata y le pago al proveedor? ¿Qué va a pasar con esta cuenta pasivo? Al pagarle, ¿cierto? Al pagarle al proveedor, le explico esto porque obviamente así es como funcionan, ¿cierto? Estas transacciones o hechos económicos desde el punto de vista contable. Si yo en 15 días más le pago al proveedor, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Dijimos que el proveedor era una cuenta de pasivo y cuando el pasivo aumenta se coloca en el haber. Pero cuando el pasivo disminuye se coloca en el debe. Entonces, ¿qué pasaría acá? Oye, yo voy o le pago, por ejemplo, a través del banco, ¿cierto? ¿Sabe? No sé, don Juanito, le voy a pagar las sillas que le quedé debiendo por 250.000 pesos. Deme sus datos porque le voy a hacer una transferencia. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la cuenta banco? La cuenta banco es una cuenta de activo, ¿cierto? Pero ya quizás voy a sacar 250.000 pesos para pagarle a don Juanito la diferencia de las sillas. Entonces, ¿qué pasaría con esto hecho económico? Banco disminuye y al disminuir va en el haber, porque es una cuenta de activo. ¿Qué pasa con la cuenta de pasivo? La cuenta de pasivo va a disminuir y cuando yo coloco una cuenta de pasivo, va en el debe. Es decir, mi deuda ya no van a ser los 250.000 pesos. Ya no voy a tener deuda con don Juanito. Entonces, cuando yo voy disminuyendo mis deudas dentro de la contabilidad, se colocan en el debe. Cuando yo voy aumentando mis deudas, en el haber. Cuando yo voy obteniendo más recursos o bienes, se coloca en el debe. Cuando yo voy disminuyendo mi liquidez, mis recursos financieros, mi efectivo en caja, mi plata en el banco, mis bienes, ya no me queda la misma mercadería que hace un tiempo atrás en el haber. ¿Se logra entender, estimadas alumnas? Yo sé que para quienes ya conocen esto, quizás digan, profe, pero eso yo ya lo sé. Pero quienes no han trabajado o escuchado nunca, ¿logran entender un poquito la diferencia o el tratamiento de estos hechos económicos? ¿O cómo se lleva, por ejemplo, la contabilidad? Ya, el silencio me dice que sí, entonces, no. O el chat, no sé, sí, no, profesor, sí entiendo, no entiendo. Sí, profe, por acá yo entiendo. Perfecto, bien, gracias, Denis, gracias, señor, que alguien me respondió. Bien, Yo ya, también, profesor, entendí clarito. perfecto, perfecto. No está solo, vamos que se puede. Sí, sí. Comprenda Bien. que tal vez algunas niñas están de oyente también, No, sí día entiendo, viernes, usted sabe, tiene que ser un pero poquito más flexible también con las chiquillas, no, pues. totalmente de ¿Ah? acuerdo. No, sí, totalmente de acuerdo, pero hay un chat que alguien puede decir, Acuérdese "Oh, que es viernes y el cuerpo lo sabe para algunas. para mí, créeme que yo cerraría la clase y me iría a descansar, pero no puedo, tengo que cumplir, ya. Bueno, pero miren, esos ¿Ve? tratamientos y esos hechos económicos es la lógica de la contabilidad. Entonces, como yo le explico, cuando lleguemos a ese cuadrito, ¿cierto? Se lo tienen que, no sé, por último, imprimir y colocarlo frente al computador, no sé, o cuando estén trabajando, entonces, pero también es cómo yo identifico, ¿cierto? O qué cuentas voy a identificar dentro de una transacción. Por ejemplo, no sé, remuneración es una cuenta de resultado porque es un gasto para la empresa. Bien, el consumo básico, por ejemplo, también son, entonces, ¿cómo yo voy a interpretar que quizás cierto aquello? Bien, pero no me quiero adelantar progresivamente en este tema de la teoría también, por supuesto, de estas cuentas de activo, pasivo, patrimonio, cuentas de resultado, pérdida o ganancia o ingreso y gasto. Entonces, los pasivos, ¿cierto? Como ya yo se lo había comentado, es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. O sea, cuando yo hablo de un pasivo es que yo tengo compromisos, tengo obligaciones. Mi deuda, ¿cierto? Mis compromisos con terceros, ¿cierto? O la deuda de la empresa está aumentando. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una inversión, necesito plata en el banco, voy a pedir un crédito, ¿bien? ¿Qué va a pasar con ese crédito? ¿Cierto? Se va a transformar contablemente en documentos por pagar, ¿cierto? Letras por pagar, ya, cheques por pagar, no sé.
Entonces, la deuda va a aumentar. Cuando yo vaya pagando esa deuda, ¿cierto? Mi deuda va a ir disminuyendo contablemente, pero mi liquidez o mi efectivo también va a ir disminuyendo, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos esta interpretación desde el punto de vista de la contabilidad? Algún ejemplo del pasivo, ¿cierto? Préstamo bancario, proveedores, ¿cierto? Impuestos por pagar. ¿Bien? Impuestos por pagar. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez reducidos todos los pasivos. El patrimonio neto, ¿cierto? Es el patrimonio, ¿cierto? Es la diferencia, obviamente, del activo menos el pasivo. Por ejemplo, capital social, resultado acumulado, resultado del ejercicio. ¿Ya? Que estos términos también, ¿cierto? Los vamos a ir identificando. Obviamente cuando vayamos haciendo, ¿cierto? Los procesos de los balances y así un sinfín de otras situaciones más. Ingresos. Son incrementos de activos y disminuciones de los pasivos que dan lugar a incrementos del patrimonio distintos relacionados con aportaciones. Aportaciones, ¿cierto? De los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Tenedores creo que no es la palabra correcta. Ya, pero los ingresos son incrementos de los activos. Por ejemplo, ya en tema de venta, ¿cierto? En tema de venta también hay un ingreso. ¿Por qué? Porque está el costo de venta, ¿cierto? Hay costo de venta, o sea, yo tengo que tener una ganancia, ¿ya? Bueno, aquí también se puede ver como ganancia o pérdida, ¿bien? Yo tengo que tener, ¿cierto? ¿Por qué dijo, disculpe, que recién dijo el costo de venta es un ingreso? Todo lo contrario, po, es un ingreso. Porque cuánto a ti te cuesta tu mercadería en comprarla. Tú se lo rebajas a la venta. Lo que pasa es que acá estamos hablando de la ganancia. De la ganancia, porque recordemos, ¿cierto? Existen activo, pasivo, patrimonio y cuentas de resultados. Que las cuentas de resultados, ¿cierto? Están relacionadas con las cuentas con ingresos, gastos, pérdida o ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo se llama? Dijo que el costo era un ingreso y no es un Ah, no. ingreso. Ojo, No, no, ojo. no, no, es un El que gasto. sabe, profesor, ¿cómo se llama? Yo no quiero que mis compañeras ¿cómo se llama? Se le revuelve el gallinero en términos específicos, porque igual yo quiero colaborar en mis conocimientos y aportarle a usted también, obviamente, para hacerle más fácil la clase. Lo que, Eh, lo y que, no lo que- es como, es más que nada para que ellos entiendan que dentro de la cuenta de resultados donde van los ingresos, los egresos y el estado de resultados antes de impuestos, después de impuestos, eso es lo que usted yo creo que quiso decir. Pero el costo de venta es un gasto. Sí, sí, lo que pasa es que cuando veamos en concreto los ejercicios, yo creo que va a quedar mucho más claro. Ahora, em, tampoco los quiero marear, porque yo tengo que partir de la base que lo ideal es que todos entiendan los mismos conceptos, ¿me entiendes? Eh, desde el punto de vista de los estados de resultados, porque ahí ya se me van a marear y no van a entender nada sobre los procesos de la contabilidad. ¿Ya? Pero creo y siento que cuando vayamos viendo ejercicios, ya vamos a ir ya un poquito más claro, ¿cierto? Desde el punto de vista de las diferentes diferencias, se puede decir, de los ingresos y gastos, ¿ya? Ahora, los gastos, disminuciones de los activos o incremento de los pasivos que dan lugar a disminuciones del patrimonio distintos de los relacionados con distribuciones de los tenedores de los derechos sobre el patrimonio. Un gasto, por ejemplo. ¿Cuál creen que ustedes que sería un gasto de una empresa?
Están los gastos operacionales, los gastos administrativos, ¿ya? Dentro de esos gastos administrativos podemos mencionar los gastos de cuentas de servicios, ¿ya? Gastos que atañan directamente a la venta, como todo lo que es logística, combustible, ¿ya? Eh, Publicidad, di- publicidad, exactamente, difusión, recursos humanos, ¿cierto? Igual son gastos para la empresa. claro, exactamente. Bueno, hay una gama amplia en términos de gasto, pues, y eso obviamente se le va a cargar o abonar de acuerdo al departamento que esté haciendo ese gasto. Departamento en términos de jerarquía de la empresa, de la organización. Así es. Así es. Bien. ¿Se va entendiendo un poquito o no? O sea, yo sé, Claudia, que usted entiende todo esto, o sea, pero el curso en sí, va entendiendo muy complicado, no sé, eh, podríamos ver como ejercicio. Necesito que me comenten para que lo ideal es que ustedes queden claros, porque no, quizás no saco nada con seguir leyendo, quizás y también viendo desde paralelamente ejercicios. O mostrar, por ejemplo, aquello. Pero necesito que me orienten, no sé. Denis, Luz, No, yo voy entendiendo, profe. Camila, Jordana, Bellanira, Sí, yo igual voy entendiendo. ya. Luz, profe en el trabajo, pero se entiende, ya, bien. Bellanira, Dígame, profe. ¿va entendiendo lo que estamos conversando? La clase, conceptos. Sí, sí, estoy Ya, aquí. Gracias. ya, fantástico, muy bien, perfecto. Ya, ok. Ok. Ya, relación del activo y con esto terminamos. Relación del activo entre el activo pasivo y patrimonio neto. Ya, cuando hablamos de un activo, ¿cierto? Estamos hablando de la estructura económica, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Ver los distintos medios financieros que tiene, ¿cierto? La empresa, como se puede acá definir, ¿cierto? Es lo que posee, es decir, los bienes poseídos y los derechos que se convertirán en cosas poseídas en el futuro, es decir, derechos y bienes y derechos que tiene la empresa. Como yo le explicaba, ¿cierto? ¿Con qué cuenta la empresa para enfrentar futuras obligaciones? ¿Ya? El pasivo y el patrimonio neto suponen cómo financiar aquello que se desea poseer mediante deudas, préstamos, aportaciones de propietarios, ¿cierto? Recordemos que los pasivos, ¿cierto? En su estructura financiera, ya son todas estas obligaciones que tenemos, ¿cierto? Obligaciones con terceros, ¿cierto? Obligaciones con entidades bancarias, como préstamos, ¿cierto? Lo ideal, y ahí obviamente donde también hay que entender que, por ejemplo, las cuentas de activo, ¿cierto? Nunca deben tener saldo acreedor, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué significa eso? ¿Cierto? Que obviamente, no sé, una cuenta caja no puede estar sobregirada. En términos, ¿cierto? Que, no sé, si tengo una disponibilidad de 10.000 pesos, yo no puedo hacer un gasto en efectivo de 11.000 pesos porque no tengo los 11.000 pesos, ¿cierto? Y ahí es cuando hablamos, ¿cierto? De saldo deudor o saldo acreedor. Y eso es súper importante porque eh, yo el otro día hacía un ejercicio con un curso y le hice todo el proceso del libro diario, el libro mayor, el balance general. Entonces, lo primero que me dijeron los alumnos, profesor, ¿está malo el ejercicio? Y le dije, ¿por qué está malo? Le dije yo. Y dijeron, no, porque todas las cuentas de activos no están dando saldo deudor. Yo dije, pero
¿Cuál es la interpretación financiera que usted le puede dar a esta empresa? Bueno, era una empresa que no tenía liquidez, que estaba sobregirada, que había hecho compromisos sin tener, por ejemplo, disponibilidad financiera o liquidez. Entonces, ¿qué es lo que quería yo ver ahí? Más allá, ¿cierto? Que si la cuenta le daba acreedor, le daba saldo negativo, le daba cuenta saldada, el tratamiento de las cuentas T, ¿cierto? En el libro mayor, era ver la interpretación que podía hacer el alumno y como hablamos aquí del riesgo financiero, ¿cierto? ¿Qué estrategia? Yo le decía, pero ¿qué haría usted? ¿Qué cuenta disminuiría, por ejemplo? ¿Qué gasto disminuiría? Y me decían, profesor, ¿sabe que la cuenta de ay, remuneración estaba muy alta? Entonces yo decía, pero ¿qué significa eso para usted? Que hay mucha gente, hay mucho recurso humano. Entonces, ¿qué haría? Disminuiría el recurso humano. Entonces, esas son estrategias, ¿cierto? Y formas de mitigar los gastos. Entonces, más allá, ¿cierto? Que nos cuadre todo perfectamente, tanto el debe con el haber, creo y siento que también este módulo tenemos que tener las herramientas para la interpretación, ¿ya? Y la interpretación, ¿cierto? Netamente nos refleja desde el estado financiero, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, oye, pero el profe dijo que la cuenta de activo nunca debía tener saldo deudor, perdón, saldo acreedor. Entonces, me está dando saldo acreedor, es decir, por ejemplo, la cuenta caja está sobregirada, mercadería está sobregirada, es decir, chuta, ¿cómo vendí mercadería sin tener stock? Entonces, son interpretaciones que uno tiene que irle dando, ¿cierto?, dentro de esta lógica. Bien, por tanto, el activo, ¿y cuánto terminamos, estimada alumna? Distinto de los medios financieros, pasivo más patrimonio neto es igual al origen de los medios financieros, pasivo más patrimonio neto en la estructura financiera de la empresa. Dice que está constituido por las fuentes de financiación de la empresa, tanto propias, patrimonio neto, como ajenas, patrimonio exigible. El activo es la estructura económica de la empresa, constituye el uso dado de los recursos financieros de la empresa. El equilibrio patrimonial, el equilibrio cierto patrimonial de una empresa es el que resulta de comparar la estructura económica, son los activos, ¿cierto?, con la estructura financiera, pasivo más patrimonio neto, que es lo que tenemos acá, la estructura económica más la estructura financiera. De esta forma se expresa numéricamente el valor de cada uno de ellos, siendo el patrimonio neto la diferencia entre la suma de los elementos de los positivos o activos y la suma de todos los negativos o pasivos. Entonces, en conclusión, el patrimonio, ¿cierto? Obviamente es la diferencia que tenemos en el activo menos el pasivo. Bien, no los quiero marear tanto, quizás quedaron un poco mareados con tanto concepto, pero creo y siento que cuando vayamos viendo ejercicios, obviamente va a ir quedando un poco más claro y esta interpretación de las cuentas, ¿cierto? O de los hechos económicos. Las cuentas T, netamente, ¿cierto? Es el libro mayor que uno le dice, ¿ya? La interpretación para determinar, ¿cierto?, los saldos, saldo acreedor o saldo deudor, pero también tiene su explicación desde el punto de vista eh, contable. Y la diferencia, ¿cierto?, del debe y el haber, miren, si se aprenden este cuadrito, más el de acá, créanme que van a irse súper bien, ¿ya? Súper bien. Bien, vamos a pasar a asistencia, estimadas alumnas, quienes no puedan activar su micrófono, me escriben por el chat. Y así, ¿cierto? No hay problema en la asistencia. Voy a ingresar a la aula. Les recuerdo la prueba, por favor. Ya, quienes no la han podido realizar, hay plazo hasta las 23 horas.
Ya yo la hice ahorita, profe. Ahorita no, hace rato, pues. Ya la presenté. Bien. Em, asistencia. Entonces ustedes son administrativos 6. Ay, espérenme un poquito porque tengo que activar, añadir sesión. Tengo que activar porque hoy ya estamos a 8 sesiones. Añadir sesión. Tiempo. Hoy empezamos la clase a las 17 hasta las 19. Evaluación estudiante, sesiones, creamiento, añadir. Ay, ojalá que me permita. Sí. Aquí está. Fantástico. Ya. Sharon Acosta. Sharon. Gabriel Álvarez. Denny Arias. Presente. Nelly Campos. Natalie Cerda. Pamela Cruces. Ladi Cruz. Claudia Marcangue. ¿Cómo? ¿Quién me dijo Presente, presente? profesor. Ah, Claudia. Patricia Reyes. Bellanira Rivero. Presente, profesor. Luz Rojas. Ya. Mira, Las espérame, dos. espérame. Dame 2 minutos. ¿Sí? Jordana Saldívar. Camila Salinas. Presente, profe. Montserrat. Ya. Nadia Tejo. Amada. María Zúñiga. Presente, profe. Ya, ahí está Amada, ahí está la listo, ok. La María no está. María Zúñiga. Perfecto. Bien. Desearle un buen fin de semana, que descansen. Desconéctense de la vida, rindan la prueba y se desconectan de todo hasta el próximo martes. ¿Ya? Eso, que estén muy bien. Nos vemos. El 22 creo que vamos a recuperar la clase pendiente que nos queda. ¿Ya? Así que vamos a andar súper bien con este módulo. Entonces así vamos a tener harta continuidad dentro de los procesos. Eso, profesor, gracias. Buen fin de semana. Nos vemos. Que estén muy Ya, bien. profe, que esté Gracias. bien. Feliz fin Chao, de chao. semana. Igual, Chao, que estén bien. chicas. Chao, chao.